Hoy vamos a comenzar con el bloque 3, que es electricidad. Vamos a manejar primero, viendo en este video algunos conceptos acerca de la electricidad y pues ya al final les mencionaré cuáles serán las actividades a realizar con estos conceptos. Entonces empezamos definiendo qué es electricidad. ¿Okay? El término electricidad nombra la rama de la física que estudia pues precisamente los fenómenos eléctricos, donde las partículas cargadas eléctricamente se encuentran ya sea en reposo o en movimiento. ¿Okay? Acuérdense que la electricidad tiene que ver con partículas cargadas eléctricamente, la parte de los electrones en un átomo. La electricidad se divide en dos ramas básicas. Está la electrostática y está la electrodinámica. Obviamente pues la electrostática es la que estudia estos fenómenos eléctricos relacionados con cuerpos cargados y partículas cargadas en reposo. ¿Okay? Aquí el ejemplo que traté de poner acerca de la electrostática pues es precisamente objetos que se pueden frotar y de cierta forma atraen la electricidad a cuerpos neutros o repelen la electricidad. Y también está la electrodinámica, que analiza fenómenos relacionados con el movimiento de partículas cargadas, electrones y iones. Y el ejemplo que pongo aquí es el de una tormenta eléctrica, ¿no? Donde hay mucho movimiento de electrones y por ahí choques, que es lo que producen estos fenómenos eléctricos. La electricidad, pues como mencionaba, es una rama de la física que tiene antecedentes históricos que datan desde los años antes de Cristo. Algunos de los personajes son los que aparecen aquí, son los más sobresalientes, algunos de los más sobresalientes que han construido esta rama de la física, empezando pues por Tales de Mileto, que pues, no solo era físico, ¿no? Sino que era filósofo, era matemático. Estos personajes tienen mucha aportación en diferentes campos. También está pues, ya un poco más famoso Benjamin Franklin, algunos a los que se les debe los nombres de las unidades de magnitudes en física, como son los coulombs, amperes, Faraday, los ohms. Está este personaje que es James Maxwell. Son bastantes los antecedentes históricos y personajes que han construido a la rama de la física, y pues aquí nada más los estoy mencionando porque una de las actividades que van a hacer hoy es precisamente investigar sobre estos personajes, ¿no? Recuerden, estos personajes tienen aportaciones en diferentes campos, no precisamente en la electricidad, pero los que me interesan que vayamos a investigar son sus aportes en la electricidad. Ya más adelante les especificaré a qué me refiero con esta actividad, pero van a investigar acerca de estos personajes históricos y sus aportaciones en la electricidad. Empezando por esta rama de la electricidad, que es la electrostática, pues primero tenemos, como había mencionado antes, algunos ejemplos, ¿no? Acuérdense que mencionaba el ejemplo de frotar objetos. La electrostática, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una sábana y se frota con algún otro material, pues a veces produce chispas, ¿no? Cuando tocamos también una chapa de metal, a veces produce una pequeña descarga eléctrica, o en el carrito del súper también nos puede producir ciertas descargas eléctricas. Entonces, ¿qué es una carga eléctrica? Pues es la propiedad que tienen los cuerpos para atraer o repeler a otros cuerpos cargados. Entonces tenemos cuerpos que están cargados y al hacer contacto con ellos pues suceden estas dos cosas, ¿no? Se atraen o se repelen, pueden provocar chispas, pueden provocar una pequeña descarga eléctrica. Y hay de dos tipos, está la carga eléctrica positiva y está la carga eléctrica negativa. Un ejemplo de carga eléctrica positiva sería la que se adquiere cuando frotamos una barra de vidrio con un paño, de lana. ¿Okay? Frotamos una barra de vidrio con un paño de lana y se genera una carga eléctrica positiva. En cambio, un ejemplo sería cuando frotamos una barra ahora de plástico, también con un paño de lana, pues se genera una carga eléctrica negativa. Estos simbolitos aquí me dicen menos, este es más, este es menos y estos son más.
¿sí? Entonces se generan diferentes cargas eléctricas. Y tiene mucho que ver con el tipo de materiales que estamos utilizando. Aquí se utiliza una barra de vidrio, aquí se utiliza una barra de plástico. Son diferentes materiales, ¿no? Entonces vamos a ver el porqué de los materiales. Se pueden distinguir dos grandes grupos de materiales. Están los conductores eléctricos, que son materiales que permiten el movimiento de los electrones, que permiten que fluya la electricidad, tanto de los suyos como de los adquiridos por contacto o frotamiento. Acuérdense que estamos en la electrostática. Y estos materiales, los conductores eléctricos, son básicamente los metales, ¿no? Ustedes conocerán o habrán visto este tipo de cables, ¿no? que tienen dentro el cable, pues viene a ser, el conductor eléctrico viene a ser lo que está dentro, que es un metal. Ya conocerán algunos qué metal en específico son los que más se utilizan para estos cables. Y también están los aislantes eléctricos, que son los materiales que no tienen electrones libres y por tanto no permiten el movimiento de electrones, no permiten la conducción de la electricidad adquirida por contacto o frotamiento, y estos son precisamente los que se mencionaban aquí arriba en las cargas eléctricas, que son vidrios o plásticos. ¿Okay? Entonces, por eso los cables que normalmente uno compra en la ferretería están cubiertos de ese plástico, porque pues se pretende que la electricidad fluya por el metal, pero pues que este no se salga de a dónde quiere ser dirigida, ¿no? Entonces lo cubrimos con un aislante eléctrico. Sin embargo, estos dos grupos no son totalmente ajenos, o sea, no es o conductor o aislante. Aquí se mencionan algunos más. Además de los materiales conductores o aislantes eléctricos, existen otros que son aislantes, pero que por ciertos métodos pueden convertirse en conductores eléctricos. Entonces, hay ciertos aislantes que pueden llegar a ser conductores eléctricos y a eso se les llama semiconductores. ¿Okay? Estos tienen aplicación sobre todo en aparatos y dispositivos electrónicos, estas placas que están aquí de las que se componen los dispositivos electrónicos son semiconductores. Y también existen materiales que se convierten a bajas temperaturas en superconductores. Un superconductor es un material en el que los electrones se mueven sin ninguna resistencia, o sea que fluye de manera muy directa. Y esta característica hace que sean unos materiales pues de mucha utilidad, y estos se dan en la construcción de potentes electroimanes. Por ahí estas torres de electricidad son superconductores, entonces son muy útiles, que no haya resistencia alguna para que los electrones se muevan. Entonces tenemos dos grandes grupos de materiales y sus variantes, ¿no? Que a través de ciertos procesos pueden convertirse en semiconductores o de cambios de temperatura se pueden convertir en superconductores. Su actividad de hoy pues se las voy a poner ahí en un archivo PDF, pero pues básicamente va a ser sobre son dos partes. Una, como les había mencionado, van a investigar bibliográficamente a estos personajes y sus aportaciones, pero en la electricidad, porque tienen aportaciones en muchos campos. Hay que buscar aquellas que sean aportaciones en la electricidad y construir una línea de tiempo. ¿Okay? Puede ser a mano, puede ser en Word, ya ustedes deciden cómo construir la línea del tiempo. Son 2, 4, 6, 8 personajes. Y la segunda parte tiene que ver precisamente con los materiales que pueden o no conducir electricidad. En el PDF está una tablita que me van a tener que llenar. Básicamente son conductores, aislantes, semiconductores y superconductores. Me van a poner sus características principales, algunos ejemplos y sus usos. Esa es la actividad de hoy.